Benzini con todo. Recorrido noticioso por la realidad. Con Pedro Benzini. Circuito Éxitos. De regreso con ustedes, ya tenemos en línea nuestro próximo invitado, amablemente nos atiende nuestro amigo, además periodista Andrés Rojas Jiménez, especialista en petróleo. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido al programa, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Pedro, tus oyentes, tu equipo de producción y bueno, te pido disculpas no estar en cabina, pero como le expliqué a Bárbara Merchán, los lunes y los martes yo en la tarde tengo clases justo hasta las 5 en la Católica y obviamente el viaje de Montalbán hasta la Castellana no garantizo llegar a Es tiempo. imposible, no te preocupes, lo importante es la entrevista y lo que nos puedas decir, sobre todo experto en la materia. Vemos que el crudo tiene unas fluctuaciones importantes en estos días. El West Texas había subido por encima de 80 y cae 41 centavos a $79.65, lo mismo que el Brent. Pero es muy importante ver cuáles son las consecuencias para el mundo petrolero internacional después de lo que sucedió con el presidente de Irán. Me llamó la atención que algunos titulares de alguna prensa estadounidense decía que he was killed, que él lo habían matado. No dicen que fue un accidente ni nada, sino lo ponen así. Quería saber toda esa información privilegiada que tú manejas, por favor, y que la compartieras con nosotros. Gracias. Sí, pero bueno, hay que recordar que Irán es uno de los principales productores del mundo, es miembro de la OPEP junto con Arabia Saudita, aún cuando tiene unas sanciones por ya casi más de 50 años, sobre todo cuando ocurre la revolución islámica que derrocó al Shah de Irán. Irán no ha tenido acceso al mercado norteamericano, pero aún así tiene una producción importante que de acuerdo a la data que muestra el OPEP está un poco por el orden de los 4 millones de barriles diarios. Y en torno a este accidente, ciertamente, Pedro, no hay como mucha claridad, porque digamos, no estamos hablando de que era un presidente dentro de la onda reformista que en determinados momentos ha habido en Irán, pero al mismo tiempo tenía una línea dura, entonces no se sabe hasta qué punto pudo haber ocurrido un hecho, ¿no? Entonces, justamente el tema de la opacidad marca mucho el tema y coincido contigo en lo que hay la apreciación. He visto distintas interpretaciones sobre lo ocurrido y, digamos, todas apuntan a dejar sombras por las particularidades en las que se da eso y además en compañía de su ministro de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Sí, bueno, llama mucho la atención, pero te repito, el tema de que el titular sea he was killed es ya tomar como murió, lo mataron, ya es tomar como una posición y sin saber de previo, supuestamente han podido poner, se está investigando. Es muy raro que este tipo de noticias Sí, salgan así. sí, digamos, no, como no tengo una fuente Uh-huh. que tan cercana, no me atrevo a decir, si pongo en duda, de hecho, cuando apenas vi el hecho y las características de la forma como ocurre, y sobre todo un país que desde el punto de vista de seguridad siempre ha estado muy cuidadoso en los temas y sobre todo porque por más de 10 años estuvo envuelto en la guerra contra Irak, el tema mismo de las sanciones, etcétera, no deja de ser sospechoso. El titular, coincido contigo, me llama la atención, pero, digamos, pongo en duda el tema de la fuente. No quiere decir que tampoco le dé credibilidad a la información oficial de Irán, justamente por los temas de opacidad, ¿no? Y la forma un poco oscura en la que se dio el accidente aéreo. Uh-huh. Ahora, ¿esto puede afectar la producción de crudo? Los países de la OPEP siguen herméticos tratando de mantener su cota de producción para que pueda subir el precio del petróleo. Se ha logrado subir por encima de 80, no a los niveles de hace 20 años, 15 años, pero se ha mantenido arriba. Y eso está afectando a la economía americana fuertemente. Fíjate que no terminan de bajar las tasas, siguen señales de inflación, indicadores económicos que, bueno, que tiene preocupado el mercado. ¿Qué opinas tú, por Mira, favor? desde el punto de vista del mercado, bueno, indiscutiblemente que habría que ver, por lo que uno supone, por las estructuras que tiene la industria petrolera iraní, no creo que esto afecte la producción, ¿no? Digamos, no veo como si
hubiese sido en Arabia Saudita sí puede generar como mayores sombras, etcétera, ¿no? Pero sobre todo por la continuidad que pueda tener. Pero en el caso de Irán no creería que pueda haberse afectado la producción. Y desde el punto de vista para el mercado norteamericano, recordemos que desde hace más de 4 décadas Irán no tiene acceso a ese mercado, ¿no? Entonces, para Estados Unidos no representa, digamos, un punto medular, más allá de la incidencia que pueda haber en términos de precio, ¿no? En ese sentido, creo que viéndolo ya en el terreno local, es más bien clave lo que pueda ocurrir con el tema de la decisión que pueda adoptar porque ya prácticamente estamos a menos de 15 días de qué va a pasar con la licencia 44A. Tuvimos oportunidad de hacerle una entrevista al jefe de la misión, de la oficina externa de la misión para vender a ser lo que es embajador, pero tomando en cuenta que no hay relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, pues tiene el rango de jefe de misión, Francisco Palmieri, y lo que él apuntaba es que no dio a entrever que pueda haber una renovación de la licencia, y lo que se va a optar más bien, Pedro, es por autorizaciones específicas como la que se le dio a la empresa Maure Lampron. La agencia Reuters hablaba de Reliance de la India también tiene una similar, Repsol tiene una autorización. Entonces él nos decía en esa entrevista, que la pueden ver tanto en Panopost como en video o leerla en Petroguía, es que se va a ir estudiando caso por caso y empresa por empresa las solicitudes, y básicamente se va a centrar en aquellas compañías que ya tenían inversiones en Venezuela. Muy bien, bueno, es que lo que tú mencionas, General License 44A, la licencia general 44A, son más de 950 sanciones y esta fue una licencia muy general. Creo que va a ser mejor que sea más específica y así por cada caso pueda recuperar su producción petrolera. Claro, Pedro, pero fíjate que la licencia general 44A fue muy beneficiosa, por más que el gobierno intente minimizarla. Si hay una empresa, muchas empresas se vieron beneficiadas, empezando por la propia PDVSA. Es decir, esa licencia fue tan amplia, fue tan flexible, que permitió que PDVSA por primera vez, Pedro, pudiera hacer exportaciones de combustibles a los Estados Unidos en unos montos bajos si tú lo comparas con hace 10 años. Pero no deja de ser importante que frente a una realidad donde un mercado que desde hace 5 años no veíamos, primero con la licencia a Chevron y luego con esta licencia, PDVSA en estos pocos meses fue muy activa comercialmente vendiendo. Entonces no es cualquier licencia, es decir, es una licencia importante. Pero la 41 no es específicamente para Chevron. Sí, pero Pedro, en esta, la 44 fue mucho más amplia porque le permitió a otras empresas hacer negocios directos con PDVSA, entre ellos a la empresa china. Se logró una disminución importante en términos del descuento, y PDVSA, lo que te estaba comentando, PDVSA directamente exportó. Ok, nos quedamos sin la licencia 44, nos quedamos con la 41, está bien, peor es nada, pero en los pocos meses que duró la 44 fue importante lo que se pudo hacer. Lo que no se logró fueron inversiones, porque obviamente inversiones en 6 meses no se iban a concretar, pero desde el punto de vista comercial se abrió una ventana que PDVSA muy activamente la supo aprovechar. Sí, ahora cómo queda, por ejemplo, como dices tú, la 44 es muy amplia, porque hasta abarca Banco Central, SWIFT, abarca gas natural, oro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta concesión del Campo Dragón, que para mí es un ejemplo de lo que podría ser el futuro de distintas negociaciones, lo que es la Shell, Trinidad? Mira, ya hubo un comunicado que emitió el Ministerio de Energía de Trinidad y Tobago. Ellos tienen una licencia que es hasta el año 2025. Entonces tienen una licencia y que con opción de renovación. Entonces esa no tiene ningún problema. ¿Dónde están los problemas de la 44? Los problemas están para la propia PDVSA, comenzando por allí, para todas las empresas que hicieron contratos comerciales directamente con PDVSA, tanto de Estados Unidos como de India o de China,
Por ejemplo, Colombia, que Ecopetrol había dicho que podía comprarle gas a Venezuela, estaba sustentado en esa 44. Entonces, Ecopetrol tendría que ahorita pedir una licencia específica y lo tiene que hacer, es decir, por muy aliado que sea el presidente Petro del gobierno del presidente Maduro, Pedro, Ecopetrol ahorita, por ejemplo, acaba de presentar sus resultados del primer trimestre y prácticamente la debacle de producción que hubo en Colombia fue subsanada gracias a las inversiones que tiene Ecopetrol en la cuenca del Permian en Estados Unidos, es decir, todo lo que es el fracking, todo lo que es el shale. Entonces, digamos, difícilmente Ecopetrol va a violar esa normativa porque tiene intereses muy fuertes en los Estados Unidos. Muy bien. Miren, ¿cuánto está la producción de petróleo venezolana? ¿Se ha mantenido estable después de todas estas noticias? Mira, la semana pasada se dio a conocer el informe de la OPEP. Ahí hay unos datos contradictorios porque, por un lado, el gobierno habla, el Ministerio del Petróleo, que hubo un incremento de la producción eh, poco por encima de los 800.000 barriles diarios. Las fuentes secundarias hablan de que hubo un retroceso, bajo también. En todo caso, lo que estamos viendo es un cierto estancamiento en la producción y la dificultad de poder alcanzar la cifra oficial de 1 millón de barriles, que ha sido pues la meta, El la meta objetivo. que se fijó el Petróleo de Venezuela y en general el gobierno. Muy bien. Entonces, pero ¿se está llegando a ese millón o no? No, Pedro, estamos todavía por 200.000 barriles menos y las posibilidades de recuperación, de alcanzar esa meta para finales de año lucen cuesta arriba, salvo que haya una renovación. De hecho, esa fue mi pregunta con el embajador Palmieri, si vamos a poder ver una 44B. No fue que la descartó, pero no, por la forma que dio la respuesta, no lo dio factible. Entonces, frente a esa realidad, el esfuerzo de Chevron solamente, más el tema del declive y las limitaciones financieras que tiene PDVSA, luce en el mejor de los casos unos ligeros incrementos y tratar de mantener la producción entre 800 y 850.000 barriles por día. Está bien. Bueno, sí, y lo que hacías referencia antes, Chevron o Chevron, como dicen aquí, no está dispuesto a invertir a menos que tenga un panorama económico de confianza más visible, Mira, fíjate que esa información ha sido un poco, es que manipulada. sí, o mal interpretada. Vamos a ver, porque cuál es cuando uno lee la licencia que tiene Chevron, la licencia que tiene Chevron le permite tener operaciones en Venezuela, exportar, cobrarse la deuda, pero esa licencia de entrada limita las inversiones a nuevos proyectos, es decir, Ujú. puede invertir en los proyectos que tiene, pero de una manera muy limitada. Entonces, cuando uno ve esas informaciones de que Chevron no va a invertir por la forma como se dice, es porque la licencia de Chevron no es tan amplia, es decir, tiene una gran ventaja, Pedro, porque se renueva automáticamente comenzando todos los meses. Y de hecho esa fue otra de las preguntas que yo le hice al embajador, al representante diplomático Palmieri, y él habla de que es una licencia que está otorgada básicamente para que Chevron pueda cobrar. Entonces tiene unas restricciones que le limitan enormemente a hacer inversiones. Fíjate, Pedro, que hay un detalle que ha pasado por debajo de la mesa en las informaciones y tiene que ver con el campo La Ceiba y Tomoporo, que eran directos de PDVSA que se les dieron a Repsol para la operación de Petroquiriquiri, y eso sí va a implicar inversiones nuevas de Repsol. Eso no se ha logrado concretar con Chevron. O sea, a Chevron no se le han ampliado los campos, no se le han es decir, sigue siendo las 4 empresas que tienen presencia en la faja. Entonces, y es porque, digamos, hay restricciones. Esa es una restricción que, al menos en lo que sabemos de Repsol, no la tiene porque es una empresa europea, entonces no tienes esas limitantes. Entonces yo creo que hay que ponerle la lupa, no es estrictamente que es que Chevron no quiere invertir y se quiere ir del país, todo lo contrario. Cuando uno ve incluso las informaciones, ellos cumplieron el año pasado sus 100 años en Venezuela, todo lo que es el apoyo en temas de responsabilidad social, en compromiso con el país. Más bien tú ves
que hay como la intención de estar, pero tienes unas limitantes que te lo impone la misma licencia. Claro, mira, ya para cerrar, Andrés, y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves el precio del petróleo internacional? Mira, bastante fluctuante, es decir, fíjate que hace un par de semanas, te lo comentaba, hubo momentos que estaba cercano a 90 y hubo analistas que llegaron a mencionar 100. Eh, el tema en el Medio Oriente sigue estando bastante complicado y eso hay momentos que te diera la impresión de que puede afectar la producción petrolera, la producción no, perdón, el mercado petrolero en términos de precios, pero hay signos que, digamos, en algunos, la economía china sigue dando todavía signos de no plena recuperación, hay enorme sombra sobre la ejecución de la política económica que lleva adelante el presidente Xi Jinping, y al final de cuentas, apartando a Estados Unidos, el otro gran motor en términos de consumo es China. Está muy bien. Bueno, Andrés, gracias por estar con nosotros y bueno, te esperamos la próxima vez por aquí. Si puedes, si no, no No, importa. siempre y cuando no sea lunes o martes, que yo tengo clase en la universidad, no tengo problema, no tengo problema. Si puedo atenderte, lo que pasa es que, claro, de Montalbán hasta la Castellana, uno no sabe Uno no cómo, sabe, uno no se puede comprometer. cómo está el tránsito en todo lo que es la autopista. Tienes razón. Fuerte abrazo, Andrés Rojas Jiménez, periodista especialista en petróleo. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres?